Buenas tardes a todos en este nuevo webinar organizado a través de la Comisión de Educación Continua del Colegio de Ingenieros Biomédicos de México, ACE. Gracias por darse el espacio, el tiempo, y bueno, estaremos por aquí unos 60 minutos conectados para pues aclarar las dudas que ustedes tengan con respecto a la temática del día de hoy. Y esto, bueno, antes presentado por nuestra presidenta, la maestra María de Montserrat, quien justo se encuentra acompañándonos el día de hoy para dar la apertura a la sesión que tenemos en esta ocasión. El tema, pues, es conocer un fondo para startups, ¿no? Nos van a explicar un poco más en qué consiste, llamado GRIDEX, ¿no? Y ya tenemos también por aquí a nuestras participantes en representación de GRIDEX que nos estarán explicando justamente todo lo que conlleva, todo lo que es este programa de fondos, ¿no? Adelante, maestra María Montserrat. Sí, muchísimas gracias, Pao. Y bueno, bienvenidos a todos, a los que están aquí presentes y los que después nos vayan a escuchar. Pues el día de hoy, pues traemos este tema como inicio y preparación a nuestra semana de Es Tiempo de Emprender, que va a ser la última semana del mes de enero. Y vamos a ir preparando pues todo el camino para poder dar a conocer los diferentes pues rutas regulatorias, justo el ecosistema de empresas de base tecnológica, si quieres desarrollar dispositivos médicos o tecnologías en la salud, vamos a estar haciendo como todos estos esfuerzos, que es parte de nuestros objetivos como Colegio de Ingenieros Biomédicos de México. Y el día de hoy, pues, como bien mencionaba Paola, tenemos a este fondo, a este proyecto, que queremos empezar a difundir como una de las oportunidades que hay dentro de del ecosistema a nivel Latinoamérica. Y bueno, pues sin más preámbulo, Pao, pues damos inicio a nuestras invitadas, a Romina y a Tere de León, que andan por aquí, de GRIDEX. Entonces, pues adelante, Romina, así, bienvenida a este espacio. Aquí está Tere también. Muchas gracias, muchas gracias. Y cuéntenos, o sea, qué es este fondo, cómo nos acercamos, cómo sí podemos, cuáles son todos estos requisitos, requerimientos para poder estar ahí con ustedes. Bueno, muchas gracias, María de Montserrat. Un gusto estar acá desde México, desde Argentina hasta México. Tere ahí la veo que se metió, pero bueno, en cualquier momento se necesita ahora sus aportes. Bueno, la idea entonces es contarles un poco de qué se trata GRIDEX, cuál es la forma de trabajo, un poco cuál es el espíritu detrás, cómo surgió y cómo pensamos la ciencia desde GRIDEX como herramienta para solucionar problemas complejos que enfrentamos. Así que voy a compartir pantalla, una presentación breve, pero ayuda a que no sea siempre mi cara. Me encantaría que puedan interrumpir todo lo que necesiten, por ahí dependiendo cuánto hayan escuchado antes o no de esta industria de inversiones que es el Venture Capital o la industria del capital emprendedor, puede sonarles más o menos intuitivo, así que no tengo ningún problema en interrupciones, cortamos, sería genial si puede ser más bien charlado. Pero bueno, nosotros nos definimos como un company builder, que ya les voy a contar qué implica o qué significa este proceso de company building, pero en muy resumidas cuentas somos un fondo de inversión, o sea, somos un inversor privado que busca formular empresas para poder invertir en esas empresas, pero tenemos un modelo particular que en mi opinión, y bueno, y la del resto del equipo, es muy potente para la ciencia de frontera que se genera en miles de laboratorios de Latinoamérica. Pero un poco para empezar contándoles el espíritu detrás de los que estamos, y perdón que voy a ser un poco autorreferencial en este sentido,
Yo soy parte del equipo científico en Gridex, tengo mi background en la academia, estudié biotecnología, después hice un doctorado en ciencias biológicas, y siempre tuve una sensación de que se quedaba corto el potencial que había dentro de los laboratorios, y gente muy dedicada y muchas cabezas pensando el mismo problema de distintos lados y pensando soluciones creativas, y cuánto de eso se traducía a soluciones concretas en el mundo. Un mundo que tiene problemas graves, digamos, ¿no? Que la desigualdad, la crisis climática, las amenazas de salud, digamos, son más que evidentes, ni hablar de los problemas a nivel medioambiental. Sin embargo, estos problemas hoy por hoy se abordan de manera poco disruptiva de alguna manera, o se tratan de resolver a través de mecanismos o de razonamientos más lineales. Y nosotros desde Gridex lo que creemos es que hay que cambiar drásticamente la forma en la que hoy producimos los bienes y servicios que consumimos, para que todas estas cuestiones mejoren y podamos pensar una forma de vivir como humanidad de manera igualitaria y con acceso a la salud y alimentos de calidad, sin destruir el planeta y recomponiéndolo. Y en ese contexto consideramos que la ciencia es una herramienta clave, pero una ciencia que está mezclada con herramientas de impacto, que son tal vez cosas un poco abstractas todavía, pero que es la forma en la que pensamos la ciencia como herramienta. Y básicamente lo que queremos hacer es formular la ciencia como solución a problemas, y dejar de formularla como un proyecto de investigación, o no dejar de formularla, pero en nuestro caso y en este tipo de modelos, la ciencia formulada como proyecto científico, obviamente que tiene que seguir existiendo y en cantidad, y siempre tiene menos fondeo del que sería necesario, porque es la base de todo ese conocimiento y esas habilidades específicas que hacen falta para abordar estos desafíos. Pero nosotros en Gridex planteamos esto, digamos, de pensarlo como una herramienta más para la transformación, una herramienta más para impactar positivamente en la sociedad. Y en ese contexto y desde esa perspectiva es que desarrollamos un modelo propio, digamos, que surgió en gran medida por lo que le pasó al fundador de Gridex, que es Matías Peire, al encontrarse con, él viene del mundo de la administración de empresas y tenía un emprendimiento propio, en otro rubro, y en algún momento le interesó constituir, digamos, un fondo que invierta en empresas biotecnológicas latinoamericanas para ayudarlas a escalar, y se dio vuelta y se dio cuenta que no había masa crítica de empresas, pero sí que hay masa crítica de ciencia ya generada, que hay muchos laboratorios y equipos de la región que están compitiendo en las ligas globales en términos de la calidad científica, pero que eso no está formulado en formato tal que atraiga al capital, y en ese sentido es que se empezó a gestar este modelo que hoy venimos optimizando, mejorando desde hace 6 años. Este año estamos abriendo nuestra 7ª convocatoria de proyectos, y este modelo articula 3 grandes patas: científicos, en términos generales, científicos en las ciencias de la vida. Si bien nuestro foco es en biotecnología, la realidad es que cada vez es más difícil dibujar los bordes de las disciplinas. Tenemos una mirada muy amplia en ese sentido. Por otro lado, emprendedores, o sea, y no solo del lado científico, sino también de emprendedores de negocios, que tengan una mirada de negocios y de impacto y un mindset ambicioso para formular empresas que se apalanquen en la ciencia, pero que hayan encontrado un problema en el mercado, un problema en la matriz productiva para destrabar, y que la obsesión de ellos o la pasión de ellos es construir esos modelos de negocios, tanto como para un científico o una científica puede ser resolver alguna cuestión técnica de manera original y creativa. Y la tercera pata del modelo es el capital inteligente. El capital que aporta Gridex es el capital como el que aportan un montón de otros inversores especializados, que son fondos pacientes, fondos que son capaces de tolerar el largo plazo que tiene la ciencia, son fondos no especulativos, son fondos que están ávidos del riesgo técnico, digamos. Pueden realmente acompañar el proceso natural que tiene la ciencia, que cada vez es más rápido, pero que no deja de ser lento en comparación con otras áreas de emprendimiento.
Ahora, todo esto así separado es como, todo esto así articulado es lo que nosotros tratamos y nuestro programa se enfoca en formular como startups, que son un vehículo, son un tipo de empresa que tienen ciertas particularidades como la posibilidad de crecer exponencialmente, como ser empresas muy ágiles y como tener un diferencial técnico notable, digamos, de alguna manera o desde algún punto de vista la empresa, el equipo está haciendo una apuesta innovadora, una propuesta innovadora desde la perspectiva global, y todo eso no es la forma habitual en la que pensamos la ciencia cuando estamos haciendo investigación. Entonces, nuestro programa y todos nuestros esfuerzos se tratan en tratar de articular estas tres cosas para crear startups que puedan crecer rápidamente y que puedan ser traductoras de ciencia en impacto. Y con esa lógica, creo que no los tapo yo, pero ya llevamos creadas más de 50 empresas. La idea es contarles ahora algunos ejemplos como para ilustrar y ir bajando esto concreto. El proceso esencialmente de trabajo de company building tiene muchas dimensiones, pero sobre todo una reformulación de la manera en la que se piensa ese proyecto, que se usa esa tecnología y esa caja de herramientas que el equipo científico viene desarrollando desde hace muchos años. Y en este sentido, por ejemplo, OncoPrecision es una empresa de acá de Argentina, de la provincia de Córdoba. Es un equipo que era muy fuerte en el desarrollo de paneles de drogas, paneles de células miniaturizadas. O sea, ellos lo que venían haciendo en el laboratorio es utilizar células de pacientes, separarlas en muestras muy pequeñitas y replicar esa célula del paciente, células tumorales, y exponerlas a nuevas drogas oncológicas para ver la respuesta, sin tener que pasar o acortando los pasos de la llegada al ratón, que es mucho más caro, o de organoides, otros pasos intermedios que buscan como acortar el largo tiempo que hay en el desarrollo de drogas. Hoy por hoy OncoPrecision lo que hizo al pasar por nuestro proceso fue reformular esta idea usando el mismo know-how, pero desde otro ángulo. Ellos lo que hacen hoy es ofrecer un servicio de testeo de drogas recetables con células de pacientes. Y esto es un servicio que se brinda al oncólogo, que permite que para un paciente determinado, en un momento determinado y en una zona del mundo determinada, se le testeen en tan solo 7 días todas las drogas recetables que hay para ese tipo de cáncer en esas células. Y esto te permite obtener un ranking que te permite saber, más allá de los estudios poblacionales, sino para la persona en particular, si esa droga, esa dosis o esa combinación de drogas va a funcionar para ese tumor, o no le va a hacer nada, o incluso va a ser tóxico para las células normales de esa persona. Y esto mismo lo están, escalando para distintos tipos de cánceres. Ellos originalmente empezaron en leucemia, que es un cáncer donde tomar biopsias es mucho más fácil que en otras, y replicarlas en wells chiquitos de laboratorio también, pero toda hoy la lógica está toda puesta y la fuerza está toda puesta en cómo mejorar esos marcadores y los distintos componentes del sistema para que esto sea escalable, que cada vez que uno pase a un nuevo tipo de cáncer no tenga que desarrollar todo de nuevo, sino que en cada paso que desarrollan una innovación están pensando en la plataforma grande, que es una plataforma de acá a muchos años, pero que permitiría hipotéticamente que para todo tipo de cáncer me hagan una biopsia, en 7 días me testeen y me digan para este estadio cuáles son las mejores opciones que yo tengo. Y eso es algo que al equipo científico no se le había ocurrido antes. Estaban pensando en la industria farmacéutica como cliente y pasaron a tener como clientes las clínicas, por ejemplo, de tratamiento de pacientes, porque imagínense la cantidad de costos que se ahorran, ni hablar de la calidad de vida de las personas, y también de los oncólogos, que son profesionales que muchas veces se encuentran en la realidad concreta de tener que tomar decisiones basadas en protocolos clínicos poblacionales que a lo mejor no resultan para ese paciente, y es un poco a ciegas hoy por hoy. En esa problemática hay un montón de cosas sucediendo, pero es realmente muy potente. Y ese caso de reformulación es como una de las cosas principales que hacemos en nuestro programa. Un caso similar es Puna Bio, que es una empresa también del norte de Argentina, de Tucumán. Ellos son un grupo referente a nivel global en el manejo de bacterias extremófilas. Ellos han explorado y prospectado en
en salares desiertos de altura de distintas zonas de Argentina y de Chile también, aislando microorganismos que tienen metabolismo y moléculas particulares, lo que permite, de alguna forma, encontrar cosas atípicas. Y hoy desarrollaron un insumo para agro, que es un inoculante. Acá, bueno, mucha medicina, no sé cuánto de agro hay, pero cuando uno crece cultivos como la soja, muchas veces se agregan microorganismos alrededor de la planta porque se genera una simbiosis de la semilla, porque se genera una simbiosis radicular que favorece la salud de esa planta, el rendimiento y demás. Eso hay un estándar mundial de usar una serie de cepas. Estas nunca fueron utilizadas y logran un 15 a un 20% de aumento del rendimiento de soja, que es un porcentaje de aumento que no se ve hace años en el mundo, digamos. Y esto no solo permite, digamos, aumentar el rendimiento de cultivos con la demanda creciente de alimentos que tenemos como población creciente, sino que permite no necesitar seguir expandiendo la frontera agrícola, digamos. Está claro que ese es uno de los problemas, uno de los agentes causales de la crisis climática. Incluso permitiría cultivar en suelos que hoy por hoy ya no rinden lo suficientemente bien y por ahí nos están explotando. Y en otro gran vertical como alimentos está el caso de Microma, que es una empresa también de Argentina, de acá de Rosario. Tendría que haber traído algunos de los casos locales, pero bueno, de México. Después por ahí, si quieren, podemos charlar un poquito más. Pero Microma, ellos lo que hacen es desarrollar colorantes naturales, o sea, colorantes producidos por hongos filamentosos en sistemas de fermentación. Entonces, permiten obtener colorantes que son moléculas naturales que no tienen impacto negativo en la salud, como pasa con los derivados de síntesis química. Los obtienen a partir del cultivo escalable de hongos filamentosos que se cultivan en medio líquido. Entonces nos independizamos de ciertos colorantes, por ejemplo, que se producen por cultivar una planta o un determinado insecto y obtenerlos de ahí. Entonces tiene una sustentabilidad mucho mayor como proceso productivo, digamos. Y estas son como solo 3 de las 42 historias. Acá ven, bueno, en realidad estamos justo en estas semanas invirtiendo en toda la camada de este año, así que acá hay 42 logos que son las que invertimos hasta el batch del año pasado. Estamos en esta semana invirtiendo en 13 más, que son las que pasaron por nuestro programa de este año, y están en verticales muy, muy diversos, como ahora voy a ahondar un poquito más en la próxima diapositiva. Y si esto, digamos, como pantallazo no les llamara suficientemente la atención, algo que nosotros también vemos, y en gran motivo por el cual estamos haciendo esto, es que el momento es perfecto en términos históricos. Hoy la biología está accesible como nunca antes. O sea, en términos técnicos, hoy disponemos y tenemos acceso a información biológica como nunca antes. Secuenciar genomas enteros, secuenciar ARN y ADN es cada vez más barato, es cada vez más preciso. La secuenciación del genoma humano hace 20 años costó miles de millones de dólares, y hoy se puede secuenciar un genoma humano por menos de $100, y esta tendencia sigue creciendo, digamos. Esto habilita aplicaciones que no están habilitadas hasta el momento, o que no eran pensables, no se podían pensar hace 5 o 10 años. También herramientas de edición génica, como CRISPR, que habrán escuchado que uno de los premios Nobel lo ganó Jennifer Doudna, que es una de las descubridoras de CRISPR y el sistema de edición. O sea, podemos leer el material genético, lo podemos editar de forma precisa para obtener moléculas determinadas, y además hay una interacción con otras áreas tecnológicas que es cada vez más potente. La microfluídica, la inteligencia artificial, la electrónica, cada vez más empiezan a estar interactuando con la biología, al punto que hay proyectos que habrán escuchado de guardar información en ADN, información informática, digamos, digital, en células o en material genético, hasta aprovechamiento de herramientas de inteligencia artificial que fueron originalmente pensadas para otras cosas, para el caso, por ejemplo, de OncoPrecision, para evaluar grandes cantidades de datos complejos, como la respuesta de una célula de un paciente, que es una en sí misma muy diferente a la de otro paciente, y cómo todo eso permite acelerar y predecir y ganar pasos. Entonces, en ese sentido, hoy por hoy,
es posible, con poco dinero relativamente, empezar emprendimientos de este estilo. Hay una descentralización marcada de los laboratorios o de los grupos que existen en el mundo. O sea, hay un grupo pequeño, relativamente pequeño, y con no mucho financiamiento, incluso un grupo de investigación, puede hacer cosas de manera creativa y si se pone, que eran impensadas hace 10 años, al punto que puede competir con los grandes actores históricos de alguna manera de la ciencia. Y obviamente que no somos nosotros los que decimos esto ni los únicos que lo vemos, sino que el sector viene recibiendo inversiones de manera creciente. Realmente el año pasado fue un récord, pero hay toda una movida a nivel global que hoy ve claramente que el mundo del futuro es un mundo biológico. O sea, muchos plantean de que hoy estamos como hace 30 años, con la biotecnología, como estábamos hace 30 años con el software. Es inimaginable la cantidad de cosas que puede transformar este tipo de herramientas, y para nosotros desde GRIEX ahí hay una oportunidad, porque hay ciencia de calidad que puede dar estas batallas, y nosotros armamos un modelo de construcción de esas startups que las vuelve, o de esos equipos que los vuelve atractivos para el capital, que es una clave de la ecuación, sin la cual es muy difícil que los proyectos puedan escalar y puedan crecer y puedan obtener datos y resultados a la velocidad necesaria, digamos. Entonces, este mundo imprime una velocidad realmente interesante. Y entonces, como a modo de resumen, con esa lógica, nosotros venimos construyendo este portfolio que, como les decía, hasta hace 3 semanas eran 42 startups, ahora en 2 semanas más van a ser 55, 13 más, que eso es como súper interesante porque es el portfolio más diverso, más grande en biotech que hay en Latinoamérica. Por supuesto que la mayoría de los proyectos son de Argentina, que es de donde nacimos y donde tenemos base, pero ya tenemos proyectos de Brasil, de Chile, de México y de Uruguay. De hecho, de México tenemos 2 ya invertidos del 2021 y 2020, y estamos este año trabajando con otros 2 que van a estar en esa camada de los 53, recibiendo la inversión en estos días. Y no solo las startups son interesantes como para un científico que quiere emprender, sino que también pueden ser un espectacular lugar para alguien que quiere trabajar en un entorno científico diferente. Hoy estas empresas emplean a más de 600 personas, de las cuales al menos el 80% son científicos altamente especializados. Personas que por su grado de especialización hasta hace poco no podían plantearse otros escenarios que la academia, pero hoy hay demanda de ciencia tan de frontera que esto se vuelve un lugar para esas personas. Por otro lado, muy orgullosos de que más de la mitad de las empresas del portfolio son fundadas por al menos una mujer. Realmente es como que esto es un indicador que resalta en un montón de sentidos, y no es algo que forcemos ni mucho menos, pero sí que nos gusta mucho contar. Y por el otro lado, como un breve pantallazo de los sectores o de los verticales en los cuales agrupamos el portfolio, que realmente empieza a ser cada vez más fácil hacer esa división, porque la tecnología de base, muchas veces el concepto tecnológico, puede ser aplicable a resolver problemas de distintos sectores. Si yo tengo un buen sistema de diagnóstico, bueno, probablemente arranque por salud, si el grupo viene por salud y yo detecto enfermedades humanas, pero un virus humano y un virus vegetal no son tan diferentes. Entonces, probablemente con esa plataforma, en el futuro, yo podría hipotéticamente pensar un sistema de detección de patógenos para el agro. Pero más allá de eso, como que los 5 grandes verticales son agroalimentos, diagnóstico, salud, principalmente en todo lo que es la descentralización y la personalización. Hay como un campo enorme ahí por hacer. Particularmente aclaro que el único tipo de proyecto que no tomamos son el desarrollo de moléculas terapéuticas per se. Igual no significa que no nos interese conocerlos, porque justamente el caso de OncoPrecision, por ejemplo, ellos estaban intentando co-desarrollar nuevas moléculas y estuvieron dispuestos a hacer todo este modelo. Nosotros no tomamos el caso de moléculas porque justamente nuestra inversión no es suficiente, no mueve la aguja y tiene otras particularidades. Es como un mundo aparte del de la farma de terapéuticos. Después tenemos un quinto sector que es el de herramientas para la industria biotecnológica, que si bien es incipiente va a tener sus cuellos de botella. Y hay hoy proyectos que están trabajando
en destrabar esos problemas de la biología del futuro cercano, digamos. ¿Y cómo hacemos todo esto? Con nuestro programa estrella que se llama Ignite, el proceso mediante el cual hacemos toda esta transformación que les conté, tanto de la idea digamos, de científica como en la reformulación del equipo, es Ignite, digamos, que es un programa que hacemos de forma anual y que ahora está abierta la inscripción para el 2023, y es un proceso de transformación en un montón de dimensiones, pero esencialmente nos enfocamos como en 5 grandes cosas, o tiene 5 grandes componentes interesantes. Por un lado, hacemos un esfuerzo conjunto y bastante profundo de identificar el problema que vale la pena resolver, el problema relevante que vale la pena resolver con esa ciencia, ese know-how que el equipo tiene. Y esto parece trivial, pero no lo es. Lo que nos encontramos la gran mayoría de las veces es que desde la ciencia pensamos desde la tecnología, desde la solución, pero nunca nos preguntamos tanto sobre el problema. Por ahí ustedes, siendo biomédicos, dudo, de ingenieros biomédicos, por ahí lo tengan más presente, pero un biólogo molecular, por ejemplo, o un bioquímico, o un químico, un licenciado en química que está en el laboratorio, muy rara vez se pregunta dónde hay cuellos de botella en la industria X que yo puedo resolver con esto. Y sobre eso trabajamos muchísimo, por un lado porque no se lo han planteado, y por el otro porque a veces la primera intuición de cuál es el problema que vale la pena atacar, a lo mejor no es la más grande. Y esta industria, o la que se podría, esta industria se imaginan que es bastante ambiciosa, digamos. Si vamos a estar invirtiendo en proyectos riesgosos, bueno, queremos que ese riesgo valga la pena. ¿Y cómo ese riesgo vale la pena? Persiguiendo una oportunidad que sea gigante. Para eso el problema tiene que ser gigante, el mercado va a ser gigante. En el caso de OncoPrecision, hipotéticamente hablando, todos los pacientes que padezcan cáncer es el mercado al que apunta. Microma apunta a todo la industria de los alimentos, que después obviamente no va a poder abarcar, pero la dimensión del problema, la dimensión del mercado es de miles de millones de dólares. Y eso a veces tampoco es tan fácil pensarlo desde la cabeza científica más tradicional, pero sí que ocurre en el proceso en Ignite y realmente ocurren unas transformaciones muy interesantes. Por otro lado, trabajamos en formular la ciencia como una solución a este problema. Y es un poco lo mismo, o sea, es la respuesta a lo anterior, pero apalancándome en lo que el equipo sabe hacer. Y esto es como mucho trabajo de ida y vuelta, o sea, nosotros disparamos cosas y los equipos que están participando de alguna forma piensan y repiensan y le van dando vuelta como para encontrar eso, una solución original, innovadora a ese problema. Después nos ocupamos de fundar una startup. ¿Y esto qué significa? Encontramos el problema, encontramos la solución, hay que constituirse como empresa, perdón. Y eso es lo práctico en los papeles. Lo que hay que consolidar es el equipo. En realidad, en estas instancias tan tempranas, es más importante el equipo que todo lo demás. Entonces, con fundar una startup a lo que nos referimos es a eso, a quienes van a estar de acá para adelante dedicándose full time. Y ahí hay como 2 dimensiones. Por un lado, desde el equipo científico, nosotros entendemos que es fundamental que al menos una de esas personas que viene en el equipo científico, que puede ser el líder o la líder del grupo o no, puede ser un estudiante de doctorado o de postdoctorado, de hecho es lo que ocurre en la mayoría de los casos, sea el que lidere este proceso para adelante, sea el que se va a poner la startup al hombro, sea el que va a estar durmiéndose cada noche pensando en esto y levantándose al otro día, y eso es en un periodo de tiempo relativamente corto, muy difícil de hacer en simultáneo con la academia tradicional, que también es muy, muy demandante. Y la otra pata, que como les decía, bueno, definir los roles y quién va a estar para adelante del lado científico, y la otra pata que desde el lado de GRIEX promovemos mucho, es que macheen o que armen equipo con una persona con una mirada de negocios, que esté pensando, que esté obsesionado en el diseño de ese nuevo negocio que hay que generar, porque la realidad es que, a pesar de todos los problemas que el mundo tiene y de que todos estamos de acuerdo que hay que hacer mejor las cosas,
en el mundo capitalista que vivimos, las cosas siguen teniendo que ser negocio, digamos. Entonces, no alcanza con que esté bueno, no alcanza con que salve vidas, eso tiene que venir por defecto, pero a la vez tiene que ser un negocio que cierre. Y nosotros encontramos que la manera más eficiente o más potente de hacer eso es que los equipos científicos sumen una persona que tenga esta mirada de negocios a cofundar esa empresa. Y como normalmente es difícil que desde el ámbito científico conozcamos a estas personas, nosotros ideamos un proceso y lo tenemos corriendo y lo venimos, de hecho, haciendo de manera formal de los últimos 2 o 3 años, pero al menos 2, de seleccionar a estos emprendedores de negocios, a estas personas que quieren fundar empresas, pero que no tienen proyecto y que tampoco saben mucho de la ciencia, y los mezclamos ahí durante Ignite, y se sorprenderían de la cantidad de veces que ocurre la magia, y se arman esos equipos multidisciplinarios. Una vez que todo eso pasó, hacemos una inversión inicial en estadio pre-semilla, que se llama, porque es tan temprano, de $200.000, y ahí la empresa se constituye como tal formalmente y empieza a funcionar como tal y toma decisiones como tal y gasta los fondos como le parezca mejor para lograr evidencia para la próxima ronda. Y básicamente, una vez que reciben la inversión, pasan a formar parte del ecosistema de nuestro portfolio, que, como les mencionaba, es el más grande de Latinoamérica. No son un montón de empresas tal vez, pero sí de 0 a 50 pasamos en muy poco tiempo, y son todas empresas que son como muy activas, muy dinámicas, todos los equipos crecen muchísimo en un año, y toda esa información se comparte, digamos, y se va como ayudando el uno al otro de los integrantes del portfolio. Entonces no es empezar de 0, no es empezar solo, eso realmente ayuda muchísimo, y bueno, nosotros consideramos que es un valor importante. Así que bueno, para cerrar con este pantallazo, contarles que Ignite está abierto, y la inscripción está abierta, se pueden anotar desde nuestra web. Cierra el 27 de enero del año que viene, y nada, no se comprometen a mucho por aplicar, es muy sencillo, toma menos de 15 minutos completar el formulario. El proceso de selección consiste en una serie de entrevistas en las cuales vamos filtrando a los proyectos y a los equipos candidatos, y para marzo del 2023 les damos, digamos, la noticia de quién queda o no seleccionado, y seleccionamos a 20 proyectos, a 20 equipos en realidad, en cada batch, tanto de ciencia como 20 emprendedores de negocios que les contaba, y los dejamos ahí trabajando juntos. Esto me imagino que muchas veces suena como muy lejano, a veces aplicar la convocatoria así de una, es raro, aunque a alguno lo entusiasme o se sienta identificado con estas cuestiones de emprender o de pensar la ciencia como una herramienta de la transformación, más que la de generar un conocimiento que a lo mejor va a estar menos movido por un tiempo. Entonces, si sienten que esa es la situación, desde ya que ahora me encantaría responder las dudas que tengan, o si no, también podemos compartirles una agenda donde pueden, digamos, coordinar reuniones cortitas de 15 minutos con el equipo científico de GRIEX, y ahí nos cuentan de qué se trata, o les hacemos preguntas o un mini feedback como para orientar tal vez el ángulo de la aplicación a la convocatoria, o lo que quieran, ¿no? Si les queda una duda puntual o lo que sea, nos encanta hablar con todos, nos pasa, siempre queremos más, así que ante la duda nosotros queremos charlar, y creo que solo me falta decir que se aplica desde la página web de GRIEX, www.griexponential.com, acá está en la slide final, y acá les dejo mis datos por si los quieren guardar, igual después están los de Tere y también los puede circular, lo pueden circular desde el CIP seguramente, así que, bueno, eso era lo que tenía preparado. Estoy súper abierta a preguntas de cualquier tipo, comentarios, lo que sea. Gracias, Romina. Muy bien. Pues muy interesante todo lo que nos comparte sobre el programa, y pues es momento de las dudas. No sé si de nuestros participantes alguien quiera pues también abrir micrófono. Los invitamos a que puedan abrir micrófono y externarlo, el comentario, de manera
con vos. Mientras se animan, yo sí tengo un par de dudas, Romina. Genial. Miran, aquí en el colegio frecuentemente pues nos contactan sobre todo con la parte de dudas regulatorias, ¿no? Regulatorias, el camino regulatorio, si estoy diseñando, desarrollando un producto, ¿no? Que pueda ser un dispositivo médico, ahora software como dispositivo médico, eso conlleva pues estar pues muy de acorde con toda la regulación. Mi pregunta aquí es, por ejemplo, si el fondo te apoya, no importa en qué región vendas, o si necesariamente tenemos que estar vendiendo en algún lugar en específico que el fondo así lo requiera. Buenísimo. No, en principio no hay una región en la cual tenga que estar vendiendo o el mercado objetivo tenga que estar. Lo que sí tiene que tener es como, al menos en lo teórico y en las posibilidades, un mercado global o regional, por lo menos. Por esto que les mencionaba, de que el tamaño de la oportunidad, el tamaño del mercado potencial de esa nueva empresa tiene que ser grande, y eso es muy grande, digamos, de 1.000 millones de dólares por lo menos. Es muy difícil que eso se cumpla si solo se puede vender en un determinado lugar. Pero con esto lo que quiero, o en uno o dos países, pero con esto lo que quiero aclarar es que muchas veces, desde los equipos científicos, es natural que nosotros pensemos soluciones al entorno que tenemos cerca, porque es el lugar que conocemos, pero no significa que no podamos adaptar esas soluciones o darle un par de vueltas a la cuestión, y si nos interesa este camino, esta forma de crear empresas, darle otro vuelo, digamos. Eso no es un motivo por el cual no deberían aplicar, todo lo contrario, eso de encontrar el mercado grande, o el mercado más grande, o el problema más grande, es lo que hacemos durante Ignite. Así que eso no es una limitante, a menos que me digas, yo no estoy haciendo nada nuevo, yo estoy copiando lo que se hace en Europa y lo quiero hacer acá y lo vendo en México porque es muy caro, cosa que pasa un montón, acá en Argentina también, digamos, pero incluso en esos casos nosotros hemos encontrado que lo cuentan así porque de alguna forma los incentivos del sistema científico te llevan a contarlo así, pero escarbando un poco y rearmando te das cuenta de que se pueden armar realmente propuestas más grandes y más ambiciosas, siempre y cuando obviamente el equipo le interese, porque si el equipo quiere vender de manera local lo que ya sabe cómo producir, perfecto, digamos, y ese es otro camino válido para crear empresas y transferir tecnología, solamente no es el que nosotros invertiríamos. Y después, yendo a las cuestiones regulatorias, todos los proyectos con los que trabajamos lidian o van a lidiar en algún momento con la complejidad regulatoria, porque trabajamos en industrias reguladas y porque además estamos en la frontera tecnológica. Siempre la tecnología va antes que la regulación. Entonces va a haber que convencer a las agencias de que esto se comporta de tal o cual manera, y ahí nosotros hacemos como primero una pasada durante Ignite. Para muchas personas, tal vez en el mundo de los dispositivos médicos está más claro, pero por ejemplo, alguien que viene estudiando microorganismos del salar y los va a poner en una planta, a lo mejor ni se le ocurrió de que si no lo haces siguiendo los protocolos que te va a pedir la regulación, vas a tener que hacer todo vuelta. Entonces, como durante Ignite nosotros les contamos, esto existe y esto es re importante. Ni bien tengan fondos, háganse asesorar de manera profesional. Entonces, según el estadio, con la inversión, muchos contratan, por ejemplo, Microma, el caso que les contaba, ellos están buscando comercializar en la industria alimenticia una molécula que hoy no consumimos los humanos. Entonces, eso tiene una complejidad regulatoria determinada, porque hay que convencer a la gente, básicamente, de que mostrarle, más que convencerlo, de que la evidencia muestra de que no es tóxico, que no va a hacer mal, que no pasa nada por tenerlo suelto en el ambiente, una serie de cuestiones. Y bueno, ahí hay como consultorías especializadas que te los va a ir pidiendo el proceso, digamos. No es el tiempo, no es el momento, digamos, de inicio en donde eso tiene que estar resuelto, digamos. Y si no está resuelto, no es una limitante para nosotros, es un problema que va a enfrentar, o un desafío más de los cientos que va a enfrentar esa empresa. De acuerdo, mira, aquí ya tenemos en el chat otra pregunta de Roymar.
Dice, ¿cuál es el ciclo de tiempo desde que se acepta el programa hasta que inicia la startup? Buenísimo, Roymar. Son 6 meses el mínimo de tiempo. Básicamente, en marzo nosotros, digamos, este año arrancó un poquito más tarde el programa, pero habitualmente sería de marzo a septiembre. Nosotros, lo que no conté por ahí, el detalle más práctico, que Ignite, este programa dura 6 meses en total, pero tiene 2 etapas. Los primeros 3 meses participan los 20 equipos, y después de ahí nosotros hacemos una selección de los proyectos, de los equipos en los que queremos invertir, que normalmente son entre 10 y 15. Si fueran los 20 podemos invertir en los 20, no tenemos un límite en ese sentido, pero en la práctica vemos que siempre alguno por un motivo u otro se cae. Y después seguimos trabajando 3 meses más, pero ya tenemos el compromiso de inversión firmado, digamos. Entonces, la inversión de los $200.000 se hace pasados los 6 meses del inicio del programa, y básicamente eso. Es un tiempo relativamente largo, si se quiere. Por otro lado, ningún fondo de inversión invierte muy rápido, digamos. Incluso si no tenés un proceso de company building, desde tener una primera reunión hasta tener una transferencia hecha, realmente es más o menos ese tiempo. Sí, también complementando la pregunta de Roy Marsh, dice, ¿cuál es el monto de inversión que debo hacer si soy aceptado en el batch? No, es completamente gratuito. De hecho, nosotros hacemos todo el company building a riesgo, no pedimos nada de fondos, el programa es 100% remoto. Este año, gracias a que se terminó prácticamente la pandemia, vamos a tener un encuentro presencial de una semana con toda la gente, digamos, que participó del programa, ahora a fin de noviembre, pero es algo que nunca hicimos. Tenemos 2 ediciones anteriores completamente virtuales y no hay problema en ese sentido, y no tiene costo alguno. Tiene cierta dedicación horaria, que tampoco es obligatoria, digamos. El que más lo sigue al pie del cañón, más probabilidades tiene de recibir la inversión, porque más va entendiendo desde qué lado nosotros lo pensamos, lo proponemos, y puede ir ajustando eso. Sí, lo que nosotros pedimos por este trabajo a riesgo que hacemos es una prioridad de inversión por hasta 12 meses. ¿Y esto qué significa? Que si nosotros, pasados los primeros 3 meses o 6 meses como máximo, decidimos no invertir y les comunicamos formalmente que no vamos a invertir, son libres. Ahora, si nosotros, mientras nosotros no les digamos que no vamos a invertir, hay un periodo de hasta 12 meses donde no pueden salir a buscar capital de terceros. Y con esto básicamente lo que nosotros queremos es que, como el proyecto y el equipo va ganando valor en todo el proceso, se imaginan que lo que es el día 1 a los 6 meses después, todo se reformula muchísimo. Nosotros hacemos un trabajo súper artesanal de 1 a 1, de muchas reuniones, y obviamente que queremos nosotros invertir ahí porque ese es nuestro negocio de alguna manera, y si no podemos capturar la porción accionaria de la empresa esa, es como que lo estamos perdiendo, y lo dejamos formulado, bien formulado, para que otro inversor se lleve ese beneficio. Entonces, ese es costo cero, digamos. Tenés esa condición, pero insisto que si de nuestro lado estamos listos para no invertir y dejarlo, se acorta el plazo, y si no, en ningún momento eso es un problema. Realmente 12 meses es súper poco tiempo, y aparte si la inversión llegó a los 6 meses, ya somos socios, y ya estamos los dos en el mismo barco. O sea, no, cada inversión que recibas después de la de Griex nos sirve a todos, porque eso va evaluando la compañía en el tiempo. ¿Y en base a cómo se determina el equity? Muy buena pregunta. Es un modelo fijo el nuestro. Nosotros invertimos $200.000 a cambio del 25% de la empresa, que es un porcentaje, puede ser un porcentaje relativamente alto si se compara con otras industrias otras industrias tecnológicas, por así decirlo, pero para biotecnología, digamos, y para estos estadios tan tempranos, donde no existe la empresa, no existe el equipo, no existe el diseño de la propuesta de negocio, viene funcionando bien. De hecho, hay 22 de las empresas hoy por hoy ya levantaron fondos después de Griex. 2 ya cerraron sus series A por 8, una por 8 millones y otra por $17 millones, que son las 2 más viejas, digamos, las de 2017.
Después otras 10 compañías pasaron por IndieBio, que estimo que lo han escuchado, se lo cruzaron, pero es la aceleradora en biotecnología más grande del mundo, que está en San Francisco y en Nueva York, desde hace poquito. Y después el resto han recibido de otros inversores fondos en programas de aceleración o como inversión en sí misma, digamos, en el marco de una ronda. Gridex puede seguir acompañando esas inversiones posteriores. Esta industria, digamos, de inversiones tiene una lógica de inversiones escalonadas. O sea, todos estos proyectos para realmente hacer el delivery de su propuesta necesitan miles de millones de dólares. El tema es que nadie va a invertir todo eso de una, sino que se va a ir invirtiendo en escalones donde yo voy demostrando avance y voy validando hipótesis de mercado y de la ciencia y voy de-risqueando, digamos, el riesgo de ese proyecto y voy valuando más la compañía. Gridex puede invertir hasta $1,5 millones en varias rondas posteriores, siempre sin liderar esas nuevas rondas, porque obviamente que buscamos que sean otros inversores que también le vean valor y validen eso que nosotros vimos. Y un comentario más que me quedaba es que algunos pocos casos el equipo ya viene un poquito más armado o la empresa está funcionando como empresa y deciden igual sumarse al programa. Ahí tenemos como una posibilidad de ajustar muy levemente 2-3 puntos el equity que tomamos, pero sí que este modelo no negociamos la evaluación 1 a 1, porque justamente en los casos donde el proyecto viene más armado, igual hay que desarmar un montón para entrar en esta lógica. No nos hemos cruzado más que 1 o 2 proyectos en estos años y hoy tenemos 2.600 proyectos mapeados de Argentina o sea, de Latinoamérica, de los cuales Argentina y México, de hecho, son los 2 lugares donde más hemos mapeado. Es muy, muy raro encontrarnos un equipo científico de punta que sea referente a nivel global, que haya identificado un problema de estas dimensiones y que haya formulado la propuesta de una manera tal que el capital no corra. Y con esto, ¿a qué nos referimos? Que vea de que la solidez científica existe y que el cap table o la organización de acciones de esos socios fundadores está limpia. Y ahí nosotros trabajamos un montón, que es teniendo claro quiénes son las personas, que la proporción de acciones de equity que tengan sea proporcional al rol que están teniendo, y todo esto son cosas que son también complejas y a veces no intuitivas en el mundo científico y que por eso las vamos como trabajando muy, muy de a poco durante el programa, pero todos los que van a cofundar esa empresa, sean 2, sean 3, 4 ya sería un poco mucho, pero en el caso de sean 4, todos los que van a estar full time desde el inicio tienen que tener la misma participación. Y si van a entrar después, van a tener que tener menos porque están arriesgando menos. Y eso también es contracultural en la academia porque normalmente el líder de la línea a lo mejor no va a ser el que dé el paso, y entonces va a tener menos equity que el que es el becario o el estudiante de postdoc. Pero bueno, en la práctica funciona y si hay del otro lado un equipo que dé valor en esta forma de hacer ciencia, que se quiere subir a esta propuesta, todas esas conversaciones surgen y fluyen y se van acomodando. Muy bien. Bueno, Roy dice muchas gracias, excelente opción de company building. Pues sí, Bueno, la verdad es muchas que gracias. Muchas gracias. es un fondo diferente. Realmente que yo sí he estado bastante empapada en este mundo. Realmente la propuesta que ustedes traen el día de hoy, desde la idea, ¿no? Desde armar los equipos y agregarles ese valor, no es común verlo en los fondos, ¿no? O sea, ya quieren evidencia, ya quieren aprobaciones regulatorias para poder... Tracción, sí, todas un montón de cosas inalcanzables, digamos. Ahí es donde no hay masa crítica todavía, o sea, ojalá que haya muchos company builders y que realmente podamos tener fondos que inviertan y aceleren las mejores propuestas, pero vemos que no. Sí, el modelo es único, digamos, fue diseñado por el equipo Formativas como fundador y lo vamos optimizando, y una particularidad que tiene es que no es un modelo ideado y tratado de implementar, sino que es chocándose con la realidad y viendo cómo resolver ese problema, y eso yo creo que ayuda mucho a que haga un fit tan bueno con
el potencial ese que está, con la realidad de los incentivos y de la forma de pensar y de manejarse que tiene un científico, es como muy grande el salto para emprender, digamos. Es como estás 20 años o 15 años pensando desde un lado en un sistema que para bien o para mal te contiene y que te premia por determinadas cosas y que tiene sus velocidades, y de repente pasarte a la vorágine. Así que todo eso nosotros somos muy conscientes de que es un salto grande, y a veces también cuando no venís del mundo científico o no tenés claro eso, podés pecar de creer de que no se están arriesgando lo suficiente. Y no es eso, es que hay que darle tiempo, y por eso también el programa dura varios meses, porque queremos que las decisiones sean a conciencia y sean como genuinas, y que una vez que arranque, arranca. Pero hasta ahí todo lo podemos pensar y repensar y hay que discutir, y muchas veces nos tenemos que, o las propias personas tienen que hacer la introspección personal de decir, quiero ir por esto, aunque me va a pedir todo por 10 años y es altamente probable que me quede sin nada después, porque realmente la tasa de fallo es alta. Entonces, bueno, todo eso realmente lo contemplamos y lo tratamos de acompañar muchísimo en esa primera etapa. Pues bueno, de todos modos, tenemos por aquí los datos, ¿verdad? Para poder comunicarnos con Gridex y pues bueno, tener esta opción. Será un gusto. Ojalá tengamos aplicaciones y ante la duda apliquen. No se comprometen a nada, tengamos una conversación y después siempre se pueden bajar. Hasta el día que arranca se pueden bajar. Bueno, después también, digamos, pero ya es más difícil porque empezamos a convencer. Así que, bueno, muchas gracias por el espacio, por el lugar. Realmente México, de la mano de Tere sobre todo, nos está sorprendiendo para bien. Hay como un potencial súper grande, una cantidad enorme de cosas, y se nota que el ecosistema estuvo aprendiendo un montón en estos años, y eso sí que no lo estamos viendo tanto en otros países de Latinoamérica. Así que ojalá que tengamos algún caso del CIB. Sí, de hecho, pues como comentaba al inicio, uno de los objetivos del colegio, sobre todo, bueno, empezando en esta mesa, en este consejo directivo, es impulsar, ¿no? El articular todo el ecosistema aquí en México para poder generar empresas de base tecnológica, y el colegio específicamente, si son dispositivos médicos o software como dispositivo médico, ser como ese apoyo regulatorio para poder hacerlo, pero sabemos que todo lo que hoy nos comentaste de los equipos multidisciplinarios, el cómo lo voy a vender, mi página, mi logo, ese tipo de cosas para el mundo científico, a veces no les presta tanta atención, ¿no? Entonces, pero son como esas miradas integrales que veo que ustedes tienen ya bastante en el radar para que esto sí suceda. Entonces, hoy no tuvimos tanta audiencia, sin embargo, vamos a promover esto en nuestros canales internos, estas nuevas alianzas que estamos haciendo como colegio, con la Oficina de Transferencia Tecnológica Pragmatec, con Health IDS de Nuevo León. Hay varias otras iniciativas que, bueno, por el tiempo quizá hoy no están aquí, pero que serán, que son parte de nuestros invitados en este otro evento que vamos a tener a fin de enero, que esperemos que, y bueno, pero antes les damos difusión también a la convocatoria, ¿no? O sea, genial. Y mira, me olvidaba, ahora les paso por acá por el chat, creo que debería funcionar. Si no, se los mando por correo. A ver. Mañana, un poco en este contexto de cómo como científico me puedo percibir candidato de nuestra convocatoria, cosa que pasa un poco menos de lo que nos parece que debería o que podría. Entonces hacemos este evento mañana, que es a las 4 de la tarde de Argentina, o sea que sería a la 1 de la tarde de México, en donde vamos a entrevistar en vivo un ratito
a 2 científicos que pasaron por el programa el año pasado, tratando de que ellos cuenten en primera persona qué fue la experiencia, dónde se traba, dónde es difícil, qué es lo fácil, qué es lo que les sorprendió. Así que si quieren participar o si quieren, no sé, invitar y difundirlo entre el colegio, encantadísimos, digamos, de que se sumen. Ya tenemos, es un vivo de YouTube, dura 1 hora, tenemos muchísimos inscritos, la verdad, esperemos que vengan y que sea interesante. Van a poder también hacer preguntas en el chat. Es medio sobre la fecha, pero abierto. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Romina. A ustedes. Quedo a disposición, quedamos a disposición para lo que gusten. Que anden muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Saludos. Chau, chau. Hasta luego. Pues bueno, muchas gracias a todos. Y bueno, estamos ahí al pendiente. Ya tienen ahí la información hacia lo que nos acaba de invitar Romina para el evento de mañana, para quienes se hayan quedado también con la espinita de conocer un poco más. Y bueno, vamos a procurar también ya sea en el evento para enero o antes, pues también generar una nueva sesión, pues para estar también en contacto cercano con ellos, ¿no? Durante este tiempo antes de la convocatoria.